Los principios de la intervención educativa. ¿Qué son? ¿Por qué son tan importantes? Los principios son como los cimientos de una casa. Sin ellos, la casa se derrumba. Exacto. Son las bases que nos ayudan a construir una educación infantil de calidad. Que sea inclusiva, equitativa, efectiva. Eso es. Y para no perdernos, tenemos el Real Decreto 952/2002. Nuestra brújula, ¿no? Exacto. Ahí se establecen los principios que debemos tener en cuenta. Y uno de esos principios sería, por ejemplo, adaptar las actividades a la diversidad del aula. Por supuesto, cada niño es un mundo. Cada uno tiene su ritmo, sus necesidades. Tenemos que reconocer esa individualidad y adaptar nuestra práctica docente. Claro, no se trata de crear un ejército de clones. Para nada. Se trata de potenciar el talento único de cada niño. Y hablando de individualidad, ¿qué me dices de crear un ambiente de aprendizaje positivo? Fundamental. El ambiente en el aula es como la tierra donde plantamos una semilla. Si la tierra es fértil, la planta crece fuerte y sana. Exacto. Debemos crear un ambiente de seguridad, de confianza. Donde los niños se sientan queridos, valorados. Libres para explorar, experimentar, ser ellos mismos. Y todo esto nos lleva a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo los integramos en el aula? Los ODS son un faro que nos guía hacia un futuro mejor. Y nosotros, como maestros, tenemos la responsabilidad de encender esa luz en nuestros alumnos. A través de pequeñas acciones cotidianas. Por ejemplo, enseñarles a cuidar el planeta, a reciclar. A respetar la diversidad, a ponerse en la piel del otro. Y hablando de integrar diferentes áreas del conocimiento, me encantaría hablar del enfoque globalizador. Un enfoque que rompe con la idea de que el aprendizaje se divide en compartimentos estancos. Se trata de conectar las diferentes áreas del conocimiento. De crear una red donde todo tenga sentido. Y este enfoque, si no me equivoco, ya lo defendía de Crowley. Exacto. De Crowley, un visionario de la educación. Hablaba de conectar el aprendizaje con la vida real. Con las experiencias de los niños. ¿Y cuáles son las ventajas de este enfoque? Pues mira, facilita la comprensión del mundo. De una manera más natural, más global. Promueve el desarrollo integral del niño, fomenta la interconexión de saberes. Y desarrolla la capacidad de resolución de problemas. Fundamental en el mundo actual. Dame ejemplos concretos de cómo aplicar este enfoque en el aula. Por ejemplo, un proyecto de trabajo donde los niños construyen un huerto escolar. Me encanta la idea. Estarían en contacto con la naturaleza. Aprenderían a cuidarla, a trabajar en equipo. Y estarían trabajando conceptos de ciencias, matemáticas, lenguaje. Incluso arte, si decoran el huerto. Otro ejemplo podrían ser los centros de interés. Donde todo gira en torno a un tema que les apasione. Por ejemplo, el ciclo del agua. Podrían hacer experimentos, dibujar el ciclo, escribir cuentos sobre la lluvia. Todo conectado. Con un sentido global. Y no olvidemos los rincones de aprendizaje. Donde pueden explorar diferentes áreas de forma autónoma. Un rincón de matemáticas con materiales manipulativos. Un rincón de lectura. O un taller de cocina saludable. Excelente idea, donde aprenderían sobre alimentación, medidas. Las posibilidades son infinitas. Y todas apasionantes. Hablando de aprendizaje que engancha, no podemos olvidarnos del aprendizaje significativo. Un concepto acuñado por Ausubel que revolucionó la educación. Ausubel nos enseñó que el aprendizaje no se trata solo de memorizar. El verdadero aprendizaje conecta con los conocimientos previos del niño. Con sus experiencias, con su vida. Exacto. No se trata de llenar la cabeza de datos sin más. El aprendizaje debe ser funcional. Aplicable a la vida real. Y entra en juego, como no podía ser de otra manera, el juego. La herramienta mágica que transforma el aprendizaje en una aventura. A través del juego, los niños experimentan, descubren, se relacionan con el mundo. Y aprenden sin darse cuenta. Y no olvidemos la interacción social y la contextualización del conocimiento. Aprender en un contexto social, compartiendo experiencias, enriquece el aprendizaje. Por ejemplo, un niño que aprende sobre los animales cuidando un caracol en clase. Me encanta. O que aprendan sobre las figuras geométricas construyendo una torre con bloques. Estupendo. El aprendizaje significativo se basa en experiencias reales. Experiencias que despiertan la curiosidad del niño. Y esto nos lleva a nuestra siguiente parada. La metodología basada en la observación y la experimentación. Donde los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje. A través de la observación, desarrollan habilidades para percibir el mundo. Y con la experimentación exploran, manipulan, descubren. Aprenden haciendo. Exactamente. Y eso es fundamental en la educación infantil. Hablemos primero de la observación. ¿Qué tipos de observación podemos encontrar en el aula? Principalmente dos. La observación espontánea y la sistemática. Cuéntame más sobre la espontánea. Se produce de forma natural sin una planificación previa.
Un niño que explora diferentes texturas o que observa un objeto rodar. Exacto. Es como un pequeño científico explorando el mundo. ¿Y qué hay de la observación sistemática? Es más estructurada, con un objetivo claro. El maestro puede guiar a los niños para que observen y clasifiquen. Por ejemplo, diferentes tipos de hojas. O sea, el maestro dirige la observación hacia un objetivo concreto. Y puede usar herramientas como listas de control para evaluar habilidades. Ya veo. La observación sistemática es muy útil para evaluar el progreso. Sin duda. Y ahora, si te parece, pasemos a la experimentación. Adelante. ¿Cómo fomentamos la experimentación en infantil? Primero, entender que no se limita a hacer experimentos predefinidos. Interesante. Experimentar es algo más amplio, Es esa necesidad innata de explorar, manipular, probar. de descubrir el mundo a través de los sentidos. Y nuestra labor es fomentar esa curiosidad natural. Ofrecer un ambiente rico en estímulos y oportunidades. ¿Y cómo podemos hacerlo? Presentándoles problemas que deben resolver, proporcionándoles materiales diversos. Permitiendo que el juego sea el motor principal. Exacto. Crear un ambiente donde se sientan libres de explorar, probar, equivocarse. Y volver a intentarlo. Y a partir de ahí, podemos introducir actividades más estructuradas. Pequeños experimentos, donde se trabaje el método científico adaptado a su nivel. Claro. ¿Y qué pasos seguiríamos en un pequeño experimento con niños de infantil? Primero, plantearíamos un problema. Por ejemplo, ¿por qué las plantas necesitan agua para crecer? Después, dejaríamos que los niños aportasen posibles soluciones. Por supuesto. Es fundamental que formulen sus propias hipótesis. Y luego, planificaríamos la experiencia. Sí, decidiendo qué pasos vamos a seguir, qué materiales necesitaremos. Y por supuesto, llevaríamos a cabo la experiencia y observaríamos los resultados. Exacto. Y finalmente animaríamos a los niños a elaborar conclusiones. A reflexionar sobre lo que han aprendido. Me encanta esta metodología. Es una forma natural y efectiva de que los niños aprendan. Sin duda. Y ahora, para terminar este bloque, me gustaría hablar de cómo se concreta todo esto en el marco del proyecto educativo. El proyecto educativo define las estrategias, los principios, la organización, los materiales. Es la hoja de ruta que guiará nuestra aventura en el aula. Exacto. Es como nuestra constitución, ¿no? En cierto modo, sí. Establece las bases para una convivencia armónica en el aula. Y dentro de este marco encontramos diferentes niveles de concreción curricular. Explícame eso un poco más. Imagina una pirámide. En la cima, el currículo de las comunidades autónomas. Luego, cada centro lo adapta a su realidad. Como si cada centro tuviera su propia versión de la pirámide. Y en la base, el maestro selecciona las metodologías y actividades más adecuadas. Teniendo en cuenta la atención a la diversidad, O sea, el proyecto educativo es un marco flexible. que se adapta a las necesidades de cada centro y de cada alumno. Y dentro de este marco encontramos las metodologías que ya hemos mencionado. Proyectos, centros de interés. Pequeñas investigaciones, rincones, talleres. Hablemos un poco más en detalle de cada una de ellas. Empecemos por los proyectos de trabajo. Un proyecto de trabajo organiza el aprendizaje en torno a un tema central. Por ejemplo, construir una caseta para pájaros. Perfecta idea. En este proyecto, los niños tendrían que investigar sobre los pájaros. Diseñar la caseta, elegir los materiales, construirla. Exacto. Estarían trabajando en equipo, desarrollando su creatividad Resolviendo problemas. y aprendiendo sobre ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, Es una forma fantástica de integrar diferentes áreas, y además fomenta la autonomía. porque participan en la toma de decisiones. Ya veo. ¿Y qué hay de los centros de interés? ¿En qué se diferencian de los proyectos? En los centros de interés también se parte de un tema central, pero el enfoque es más global, Se trata de que los niños exploren ese tema desde diferentes perspectivas. utilizando diversas metodologías y recursos. Por ejemplo, si el tema es el otoño, Podrían hacer salidas al parque, leer cuentos sobre el otoño, pintar con hojas secas. y todo estaría conectado. Esa es la clave. ¿Y qué me dices de las pequeñas investigaciones? Las pequeñas investigaciones fomentan la curiosidad natural de los niños. Que se hagan preguntas y busquen respuestas por sí mismos. Exacto. ¿Cómo se lleva a cabo una pequeña investigación con niños de infantil? Primero, que los niños formulen una pregunta que les interese. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? Luego, tendrían que buscar información para intentar responder. Consultar libros, preguntar a sus padres, observar el cielo. Y finalmente, compartir sus conclusiones con la clase. Así es. Me parece una metodología genial. ¿Y qué hay de los rincones? ¿Cómo se integran en el proyecto educativo? Los rincones son espacios delimitados en el aula, donde los niños pueden realizar actividades de forma autónoma.
Por ejemplo, un rincón de lectura, un rincón de matemáticas. Un rincón de arte. La idea es que los niños puedan elegir a qué rincón quieren ir y qué actividad quieren realizar. Y que aprendan a través del juego. Por supuesto. El juego es la base y los rincones son un espacio ideal para jugar y aprender. Y para terminar, hablemos de los talleres. ¿Qué papel juegan en el proyecto educativo? Los talleres son espacios donde los niños pueden desarrollar habilidades y técnicas específicas a través de la práctica. Por ejemplo, un taller de cocina, un taller de música, un taller de jardinería. Sí, exactamente. Son una forma de que los niños aprendan haciendo, experimentando, creando, Y por supuesto también son una oportunidad para trabajar en equipo. desarrollar sus habilidades sociales. Sin duda. Los talleres son una herramienta muy completa. Pues la verdad es que este repaso a las metodologías de la educación infantil ha sido completísimo. Me alegra que te haya gustado. Y estoy segura de que a nuestros oyentes también. Pero antes de terminar esta primera parte, Sí. tengo una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está preparando las oposiciones de educación infantil? Mi consejo, que se apasionen por la educación, que disfruten aprendiendo, Y que transmitan esa pasión a sus alumnos. que recuerden que no se trata solo de aprobar un examen. Sino de embarcarse en una aventura maravillosa, guiar a los más pequeños en su viaje de descubrimiento. Exacto. Un consejo estupendo. Y que no olviden que la clave del éxito está en la constancia y en el trabajo duro. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer. El proyecto educativo no es algo que se escribe y ya está. Claro, no se guarda en un cajón, Es un documento vivo, en constante evolución. porque la educación no es algo estático. Exacto. Los niños cambian, la sociedad cambia. Y la educación tiene que adaptarse, Por eso es fundamental que revisemos el proyecto educativo. actualizarlo, ¿no? Sí, periódicamente. Teniendo en cuenta las aportaciones de toda la comunidad educativa. Maestros, familias, alumnos. Todos tienen algo que aportar. Sin duda. Y hablando de familias, ¿qué papel juegan en el proyecto educativo? Un papel fundamental. Son los primeros educadores. Su colaboración con la escuela es esencial. Es como construir un puente. Entre el hogar y la escuela. ¿Y cómo construimos ese puente? ¿Cómo fomentamos esa colaboración? Buena pregunta. Hay muchas maneras. Cuéntame. ¿Podemos organizar reuniones periódicas con las familias? Crear talleres donde puedan participar. Invitarlas a las actividades del centro. Que se sientan parte de la comunidad. La clave está en la comunicación, En crear un espacio de diálogo. donde familias y escuela puedan trabajar juntas. Por el bien de los niños. Exacto. A veces parece que hay una barrera entre la escuela y las familias. Sí, como si fueran dos mundos separados. ¿Cómo podemos romper esa barrera? Es importante que las familias se sientan parte de la escuela. Y que la escuela esté abierta a las familias. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a las metodologías, me gustaría profundizar en el trabajo por proyectos. Claro. Es una metodología muy completa. Que permite integrar diferentes áreas. Pero Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad. Si te interesa, puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo.